Nunca imaginé que una simple invitación a cenar cambiaría completamente mi vida a los 67 años. La traición duele a cualquier edad, pero cuando viene de tu propio hijo, el corazón de madre se rompe de una manera que no puedo explicar con palabras. Soy Soledad Fuentes y hoy compartiré con ustedes la historia que me enseñó que el respeto no se ruega, se impone. Todo comenzó un jueves común en Quito. El cielo estaba nublado, como ha estado en los últimos tiempos, igual que mi corazón desde que mi esposo Alberto nos dejó hace 5 años. Las montañas que rodean nuestra ciudad parecían más distantes ese día, envueltas en una bruma que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Desde la partida de Alberto, mi hijo Emiliano se fue alejando poco a poco. Al principio, pensé que era su forma de manifestar el luto. Todos procesamos el dolor de manera diferente, me decía a mí misma mientras pasaban las semanas sin recibir su llamada. Las visitas dominicales que antes eran sagradas se volvieron mensuales, luego ocasionales, hasta casi desaparecer. Después, me convencí de que era la influencia de su esposa, Lorena, esa mujer de sonrisa perfecta y ojos fríos que nunca ocultó que me toleraba solo por obligación. Es que tiene tanto trabajo, mamá, es que estamos remodelando la casa, es que tenemos compromisos sociales. Siempre había una excusa cuando preguntaba por qué ya no venían a visitarme a mi apartamento en el barrio San Francisco. Pero en el fondo, siempre me negué a ver la verdad que estaba frente a mis ojos. Mi hijo había cambiado. Ya no era aquel niño dulce que creció en nuestro hogar humilde, ni el joven idealista que soñaba con cambiar el mundo. Se había convertido en un hombre obsesionado con las apariencias, con pertenecer a un círculo social al que ni su padre ni yo habíamos aspirado jamás. Durante 40 años fui profesora en la escuela pública. Alberto trabajó toda su vida en una empresa de seguros, ahorrando cada centavo que podía. Juntos construimos un patrimonio modesto pero sólido. Nuestro apartamento en la ciudad, la hacienda Los Ceibos en las afueras y algunos ahorros e inversiones que Alberto administraba con prudencia. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Cuando Alberto falleció de un infarto repentino, dejó todo en orden. El testamento era claro. Yo era la heredera universal, pero Emiliano administraría los bienes para evitarme preocupaciones. En ese momento agradecí el gesto. El dolor me había dejado aturdida, incapaz de concentrarme en números y papeles. Además, Emiliano había estudiado administración de empresas. Parecía lo más natural del mundo. Lo que no vi entonces fue cómo lentamente mi hijo fue tomando control no solo de las finanzas, sino de mi vida entera. Las decisiones que antes me consultaba comenzaron a tomarse sin mi conocimiento. Las visitas a la hacienda se volvieron imposibles porque estaba en reparación o alquilada temporalmente. Cuando preguntaba por los dividendos de las inversiones, recibía explicaciones complicadas llenas de términos técnicos que no entendía. Y yo, tonta de mí, aceptaba todo con una sonrisa. Mi hijo sabe lo que hace, me repetía. Solo quiere protegerme. Aquella mañana de jueves, sin embargo, algo cambió dentro de mí. Quizás fue el sueño que tuve la noche anterior, donde Alberto me miraba con ojos tristes como decepcionado. Quizás fue encontrar, mientras limpiaba un viejo baúl, las cartas que mi esposo y yo nos escribíamos cuando éramos jóvenes, llenas de promesas y planes para el futuro. O quizás fue simplemente que, después de 5 años, el dolor había comenzado a transformarse en algo más, en una necesidad profunda de reconexión, de recuperar lo que quedaba de mi familia. Me miré al espejo esa mañana y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba aquella Soledad fuerte, aquella que había enfrentado tantas dificultades sin doblegarse? La que había criado sola a su hijo durante los largos viajes de trabajo de Alberto, la que sus alumnos recordaban por su firmeza mezclada con ternura. Decidí que era momento de actuar, de intentar un último acercamiento. El día siguiente sería el 5º aniversario de la muerte de Alberto, una fecha importante, un motivo perfecto para reunirnos. Llamaría a Emiliano e insistiría en que cenáramos juntos en El Rincón de los Andes, aquel restaurante donde Alberto me pidió matrimonio hace casi 5 décadas. Tomé mi celular, aquel que Emiliano insistió en que cambiara por uno más moderno en mi último cumpleaños. Irónico que fuera ese mismo aparato el que me permitiría descubrir la verdad más tarde. Marqué su número.
sintiendo esa ansiedad típica de quien no sabe si su llamada será bien recibida. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de mi hijo respondiera. «Hola, mamá». Su voz sonaba distante, apresurada, como si mi llamada hubiera interrumpido algo importante. «Emiliano, hijo, ¿cómo estás?». Intenté sonar casual, escondiendo lo mucho que significaba para mí esa simple conversación. «Te llamo para invitarte a cenar esta noche en el Rincón de los Andes. Hace tiempo que no conversamos como se debe». Hubo una pausa en la línea. Pude escuchar voces al fondo, alguien hablando con él, tal vez Lorena. Mi corazón latía acelerado mientras esperaba su respuesta. «Hoy no puedo, mamá. Ya cené», respondió secamente. «Tengo mucho trabajo acumulado. Necesito quedarme en la oficina hasta tarde». Sentí esa punzada familiar de decepción. El rechazo, otra vez. La excusa, otra vez. Pero años como profesora me enseñaron a no demostrar cuando algo duele. «Está bien, hijo. Será la próxima entonces». Colgué la llamada y me quedé mirando por la ventana de mi apartamento. Las plantas que cultivo en el balcón se mecían con la brisa ligera. Tantos recuerdos en este lugar, tantas cenas familiares, conversaciones alrededor de la mesa, planes para el futuro. Alberto siempre decía que yo era demasiado fuerte, que enfrentaba la vida de frente. «Soledad, tienes espíritu de guerrera», solía decir. En ese momento, decidí honrar esas palabras. No me quedaría en casa, sola, rumiando tristezas y decepciones. Si mi hijo no quería cenar conmigo, cenaría sola. Me vestiría elegante, iría a ese restaurante especial y brindaría por Alberto, por los años felices que compartimos, por la vida que construimos juntos. Me di un baño largo, dejando que el agua caliente lavara la tristeza y la decepción. Elegí mi vestido azul marino, aquel que Alberto siempre elogiaba, y me puse mi perfume favorito. Arreglé mis cabellos plateados que llevo con orgullo, cada hebra representando una historia, una lucha, una victoria. Me miré al espejo y sonreí a mi propia imagen. Todavía estoy aquí, todavía estoy de pie. Tomé un taxi hasta el restaurante. El conductor, un señor simpático llamado Benito, conversó conmigo durante el trayecto. Hablamos sobre la ciudad, sobre cómo Quito nunca duerme, sobre cómo las personas parecen cada vez más distantes unas de otras, aunque vivan tan cerca. ¿Va a encontrarse con alguien especial?, preguntó con una sonrisa amable por el retrovisor. «Voy a encontrarme conmigo misma», respondí, y ambos reímos de aquella filosofía improvisada. El Rincón de los Andes estaba concurrido esa noche. Luces suaves, música ambiental, el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones llenaban el aire. Me acerqué a la recepcionista, una joven con sonrisa cordial. «Mesa para una persona, por favor», pedí. Ella consultó rápidamente su tablet. «Claro, señora, por aquí». Mientras la seguía entre las mesas, mis ojos recorrieron el ambiente. La decoración seguía siendo tan elegante como la recordaba, con sus muros de piedra, sus arcos coloniales, sus cuadros de paisajes andinos. Fue en este mismo restaurante donde Alberto, nervioso y torpe, dejó caer el anillo de compromiso en mi copa de vino. Sonreí ante el recuerdo. Y entonces mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba él, Emiliano, mi hijo, sentado en una mesa al fondo junto a Lorena y su madre, Pilar. Los tres reían animadamente, copas de vino en las manos, platos de comida intactos frente a ellos. No era una cena de último momento, no era una reunión de trabajo, era una celebración planificada. La recepcionista notó que me había detenido en medio del camino. «Señora, ¿está todo bien?», no pude responder. Mis ojos estaban fijos en aquella escena que parecía salida de una pesadilla. Fue cuando Emiliano me vio. Nuestras miradas se cruzaron y por un segundo vi el pánico en sus ojos, pero entonces algo sucedió que jamás olvidaré. Se inclinó y dijo algo a las dos mujeres. Las 3 cabezas se giraron hacia mí y se rieron. Rieron como si yo fuera algún tipo de broma. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mis piernas flaquearon, pero me mantuve firme. Una vida entera cuidando niños en escuelas me enseñó a no derrumbarme en momentos de crisis. La recepcionista, percibiendo que algo andaba mal, tocó suavemente mi brazo. «Señora», cambié de opinión, logré decir. «Necesito usar el tocador primero». Ella me indicó el camino y me alejé, con las piernas pesadas, el corazón aún más.
En el baño elegante y vacío, me apoyé en el lavabo de mármol y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había salido confiada de casa. Era una mujer traicionada, humillada por su propio hijo. Respiré profundamente varias veces, tratando de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando recordé las palabras que mi padre me decía cuando era pequeña, allá en nuestro pueblo natal antes de mudarnos a Quito. Soledad, cuando la vida te derribe tienes dos opciones: quedarte en el suelo llorando o levantarte y mostrar quién manda. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una determinación que no sabía que aún existía comenzó a arder en mi pecho. No se trataba solo de esa noche, de esa cena. Era sobre años de pequeñas desconsideraciones, de ser relegada a un segundo plano, de tener mi generosidad y mi amor maternal explotados y luego descartados cuando ya no eran convenientes. Tomé mi celular del bolso y comencé a escribir un mensaje. Mis dedos nunca fueron tan rápidos y precisos. Era hora de mostrarle a Emiliano que su madre no era solo una anciana que podía ser engañada y ridiculizada. Era hora de recordarle que la mansión donde vivía, los coches que conducía, el dinero que administraba con tanta prepotencia, nada de eso sería suyo si no fuera por mí y por su padre. El mensaje era para Ernesto Duarte, un abogado que había conocido hace años cuando aún daba clases. Ernesto había sido padre de uno de mis alumnos más brillantes y siempre me agradeció el apoyo especial que brindé a su hijo, quien tenía dificultades de aprendizaje pero un corazón enorme. A lo largo de los años, mantuvimos contacto esporádico. Cuando Alberto falleció, fue Ernesto quien me aconsejó sobre los trámites legales, aunque finalmente dejé que Emiliano se encargara de todo. Ernesto, necesito tu ayuda urgente. Es hora de ejecutar el plan que discutimos. Estoy en el rincón de los Andes. Mi hijo está aquí con su esposa y suegra, después de mentirme diciendo que tenía que trabajar. Es la gota que colmó el vaso. Por favor, inicia los procedimientos que hablamos. Confirma cuando esté hecho. Soledad. Envié el mensaje y esperé la confirmación de recibido. Lo que Emiliano no sabía, lo que nunca sospechó, es que durante los últimos 3 meses, Ernesto y yo habíamos estado trabajando en secreto. Después de descubrir por casualidad que mi hijo había vendido la pequeña casa de verano que teníamos en Baños sin consultarme, algo se rompió dentro de mí. Contacté a Ernesto, quien me ayudó a entender mi situación legal. Para mi sorpresa y alivio, descubrí que a pesar de que Emiliano administraba todo, legalmente el patrimonio seguía a mi nombre. Alberto había sido cuidadoso al estructurar su testamento, incluyendo cláusulas de protección. Su esposo debe haber previsto alguna posibilidad de problemas futuros, me explicó Ernesto. Con su orientación, comencé a reunir documentos, a entender mejor mi situación financiera real, a preparar un plan de acción en caso de que las cosas empeoraran. Nunca imaginé que necesitaría usarlo tan pronto o de forma tan dramática. Cuando la confirmación de Ernesto llegó, procedimiento iniciado conforme a sus instrucciones, bloqueos efectivos en 15 minutos, sentí una extraña calma envolverme. Arreglé mi vestido, retoqué mi lápiz labial, respiré hondo y salí del baño, no como una víctima, sino como alguien a punto de cambiar las reglas del juego. Mientras caminaba hacia la mesa de ellos, cada paso que daba parecía resonar dentro de mi pecho. Los recuerdos de toda una vida dedicada a la familia pasaban como una película ante mis ojos. Recordé cuando Emiliano nació, tan pequeño y frágil, cómo lloré de alegría al sostenerlo por primera vez. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre, sus primeros pasos, su primera palabra, las graduaciones que celebramos juntos. Cómo llegamos a este punto. Cuando me acerqué a la mesa, la sonrisa en sus rostros se congeló gradualmente. Emiliano desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Lorena se acomodó incómodamente en la silla, mientras Pilar, mi querida consuegra, mantenía ese aire de superioridad que siempre me molestó. Qué sorpresa encontrarlos aquí, dije, manteniendo la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Especialmente a ti, hijo, que me dijiste hace poco que ya habías cenado y estarías trabajando hasta tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros clientes del restaurante continuaban con sus animadas conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa.
Emiliano finalmente carraspeó, ajustando la corbata cara que le había regalado en la última Navidad. Mamá, esto fue un imprevisto. Lorena y doña Pilar me llamaron después y, bueno, pensé que sería descortés rechazar. Pero no fue descortés rechazar la invitación de tu madre, de la mujer que pasó 16 horas en trabajo de parto para traerte al mundo. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, haciendo que algunas cabezas se giraran en nuestra dirección. Fue Pilar quien respondió, con ese tono condescendiente que me daba escalofríos. Soledad, querida, no hagas una escena. Emiliano es un hombre adulto ahora, con una esposa y responsabilidades. No puede estar siempre disponible cuando tú chasqueas los dedos. Respiré hondo, sintiendo la sangre hervir en mis venas. En otros tiempos habría tragado esas palabras, pedido disculpas y me habría retirado. Pero no esa noche. Esa noche algo dentro de mí se había roto, o tal vez finalmente liberado. Es curioso que hables de responsabilidades, Pilar. Hablando de eso, ¿están celebrando algo especial hoy? Pregunté acercando una silla y sentándome sin ser invitada. Los tres intercambiaron miradas nerviosas. Fue Lorena quien respondió, arreglándose el cabello rubio perfectamente teñido. De hecho, sí. Acabamos de cerrar la compra de ese terreno en la costa. Vamos a construir nuestra casa de playa. Aquellas palabras fueron como una bofetada. El terreno en la costa, ese pedazo de tierra en Salinas que Alberto y yo soñábamos construir nuestra casa para la jubilación. El sueño que nunca realizamos porque el dinero se usó para pagar la universidad de Emiliano, que abandonó en el tercer año para seguir una carrera en bienes raíces. El terreno en Salinas ¿compraron usando el dinero de la venta de las acciones de la empresa de tu padre? Pregunté directamente a Emiliano, que parecía cada vez más incómodo. Mamá, son inversiones. Nunca entendiste mucho de negocios, pero estoy haciendo crecer el patrimonio. ¿Crecer para quién, Emiliano? Para ti y tu nueva familia, mientras yo vivo en ese apartamento de 2 habitaciones, contando centavos para no tener que pedirte dinero. Su expresión cambió. Una mezcla de irritación y vergüenza. Nunca necesitaste nada. Siempre me ocupé de todo. ¿Te ocupaste de todo? Solté una risa amarga. Déjame contarte algo. Hace 3 meses necesité hacerme una cirugía de cataratas. Te llamé 5 veces esa semana, Emiliano. 5 veces. En todas ellas estabas demasiado ocupado. ¿Sabes quién me llevó al hospital? ¿Quién estuvo a mi lado durante la recuperación? Don Joaquín, el dueño del Rincón de los Andes. Un hombre que conocí hace menos de un año, mostró más consideración que mi propio hijo. Lorena puso los ojos en blanco. Siempre dramatizando, doña Soledad. Emiliano trabaja duro para mantener nuestro nivel de vida. ¿Nuestro? Repetí, sintiendo una extraña calma dominarme. Es interesante que uses ese pronombre, Lorena, porque hasta donde sé, quien mantiene su nivel de vida es el dinero que Alberto dejó. Dinero que, por cierto, está en cuentas a mi nombre. El camarero Rodrigo se acercó en ese momento, visiblemente incómodo por interrumpir la tensa conversación. ¿Desean algo más? Sí, respondí con una sonrisa. Tráigame un espumante, por favor, el mejor que tengan. Estoy a punto de celebrar un descubrimiento. Cuando Rodrigo se alejó, volví mi atención a los tres, que me miraban con expresiones que variaban entre el shock y el desprecio. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que la situación era aún peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de esa cena, de esa mentira específica. Era un patrón que se venía estableciendo desde hace años, desde que Alberto falleciera. Recordé cómo Emiliano gradualmente asumió el control de todo, las cuentas, las inversiones, las propiedades. Al principio estaba agradecida. Después de todo, nunca fui buena con números y finanzas. Durante toda mi vida, me dediqué a la enseñanza, a cuidar de personas, no de papeles. Además, estaba devastada por la pérdida de mi compañero de 4 décadas. Emiliano parecía estar solo tratando de ayudar, de evitarme preocupaciones, pero poco a poco noté cambios sutiles. Las visitas semanales se volvieron mensuales. Las llamadas diarias se volvieron raras. Cuando preguntaba sobre las inversiones, recibía respuestas vagas, llenas de términos técnicos que no entendía. No te preocupes, mamá, todo está bajo control. Y yo, tonta de mí, creí, porque era mi hijo, mi único hijo, el niño que amamanté, cuyas rodillas raspadas curé, cuyas lágrimas sequé. ¿Cómo podía desconfiar de él?
Fue Anabel, mi amiga peluquera, quien primero encendió la luz de alarma. Soledad, ¿no te parece extraño que tu hijo viva en una mansión en Cumbayá mientras tú vives en un apartamento pequeño? ¿El dinero no era de tu esposo? Esa pregunta me persiguió durante días. Comencé a prestar más atención, a hacer preguntas más específicas. Emiliano se ponía irritado, defensivo. ¿No confías en mí, mamá? Después de todo lo que hago por ti. La gota que colmó el vaso vino cuando descubrí, por casualidad, que había vendido la casa en Baños, el lugar donde Alberto y yo pasábamos todos los fines de semana, donde plantábamos nuestras propias verduras y recogíamos las frutas directamente del árbol, el lugar donde planeábamos pasar nuestra vejez juntos. Cuando cuestioné a Emiliano, dijo que la casa estaba dando pérdidas, que era una mala inversión. Pero yo sabía la verdad. Quería el dinero para sus propios proyectos, sus propios sueños, sueños que no me incluían. Fue entonces cuando busqué a Ernesto Duarte, un abogado recomendado por Anabel. Para mi sorpresa y alivio, descubrí que a pesar de que Emiliano administraba todo, legalmente el patrimonio seguía a mi nombre. Alberto había sido cuidadoso al estructurar su testamento, incluyendo cláusulas de protección. Su esposo debe haber previsto alguna posibilidad de problemas futuros, explicó Ernesto. Con su orientación, comencé a reunir documentos, a entender mejor mi situación financiera real, a preparar un plan de acción en caso de que las cosas empeoraran. Nunca imaginé que necesitaría usarlo tan pronto o de forma tan dramática. Volviendo a esa noche en el restaurante, mientras los tres me miraban en silencio, mi celular vibró. Era un mensaje de Ernesto. Procedimiento iniciado conforme a sus instrucciones. Bloqueos efectivos en 15 minutos. Sonreí para mis adentros. Rodrigo volvió con la copa de espumante, colocándola delicadamente frente a mí. Levanté la copa en un brindis silencioso. «Mamá, ¿qué estás tramando?» La voz de Emiliano estaba tensa, desconfiada. «Solo celebrando la verdad, hijo. Sabes, durante mucho tiempo me convencí de que tu distancia era solo una fase, que estabas ocupado construyendo tu carrera, tu familia. Me convencí de que era normal que un hijo se alejara de su madre anciana, especialmente cuando tiene una esposa que claramente me desprecia». Lorena abrió la boca para protestar, pero levanté la mano silenciándola. «No, querida, déjame terminar. Durante mucho tiempo tragué mis lágrimas, mi soledad, mi dolor. Fingí no notar las miradas de desprecio, las excusas mal elaboradas, las mentiras cada vez más frecuentes. Pero ¿sabes qué pasa cuando tragamos nuestras emociones durante mucho tiempo? Acaban volviendo con fuerza redoblada. Tomé un sorbo del espumante, sintiendo el líquido helado bajar por mi garganta, trayendo una sensación reconfortante de coraje. Hace 3 meses comencé a investigar qué estaba pasando realmente con el dinero de tu padre. Descubrí cosas interesantes, Emiliano, como el hecho de que desviaste casi $2 millones a cuentas personales, como el hecho de que estás vendiendo propiedades de la familia sin mi conocimiento real, usando poderes que firmé confiando en ti. Su rostro palideció. Pilar agarró su bolso de marca con fuerza, como preparándose para huir. «Mamá, eso no es verdad. Puedo explicar cada transacción, cada...» Fue interrumpido por el sonido de su propio celular. Luego, el de Lorena también sonó, y el de Pilar. Los tres tomaron los aparatos simultáneamente, sus rostros reflejando un pánico creciente mientras leían los mensajes. «¿Qué hiciste?», Emiliano casi gritó, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. «Solo retomé el control de lo que es mío por derecho», respondí con calma. «En este momento, todas las cuentas bancarias están bloqueadas, las tarjetas de crédito canceladas, los poderes revocados. El coche que condujiste hasta aquí ya no está a tu nombre. La mansión en Cumbayá, tienen 48 horas para desocuparla». Lorena dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre un sollozo y un grito. «No puedes hacer esto». «En realidad sí puedo. Todo está a mi nombre, ¿recuerdas? Tu marido y tú vivieron a costa de mi dinero, burlándose de mí a mis espaldas, tratándome como una vieja tonta e inconveniente». Pilar se levantó bruscamente. «Esto es un absurdo, Emiliano, haz algo». Pero Emiliano parecía petrificado, su rostro una máscara de horror mientras más notificaciones llegaban a su celular. Yo podía imaginar qué eran. Avisos del banco, de la administradora de los inmuebles,
tal vez incluso de su contador alertando sobre los cambios drásticos que estaban ocurriendo. No se dan cuenta, ¿verdad? Continué, sintiendo una fuerza renovada. No se dan cuenta cuánto me lastimaron. No solo hoy, no solo con esta mentira específica, sino con cada cena familiar que cancelaron en el último minuto, con cada cumpleaños que olvidaron, con cada vez que necesité ayuda y ustedes estaban demasiado ocupados. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emiliano, algo que no veía desde que era adolescente. Mamá, por favor, vamos a hablar de esto. Puedo explicarlo todo. ¿Ahora quieres hablar? ¿Ahora que el dinero se acabó? ¿Que tu castillo de naipes se derrumbó? No, Emiliano. Pasamos la fase de conversaciones. Joaquín, el gerente del restaurante, se acercó discretamente. ¿Está todo bien por aquí? Perfectamente bien, respondí con una sonrisa. De hecho, me gustaría pagar la cuenta de esta mesa. No, protestó Emiliano. Yo pago nuestra cuenta. Joaquín lo miró, luego a mí, claramente percibiendo la tensión. Señor, su tarjeta fue rechazada cuando intentó pagar la entrada. Tal vez haya algún problema con el banco. El rostro de Emiliano se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Lorena comenzó a llorar abiertamente ahora, mientras Pilar parecía a punto de tener un ataque. Como dije, hablé entregando mi tarjeta a Joaquín. Yo pagaré la cuenta, considéralo mi último regalo para ustedes. Cuando Joaquín se alejó, me incliné hacia adelante, mirando directamente a los ojos de mi hijo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Emiliano? No es el dinero. Nunca fue el dinero. Es saber que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, se convirtió en un hombre capaz de mentir, engañar y humillar a su propia madre. Fue ella, señaló a Lorena, quien jadeó sorprendida. Ella siempre pensó que interferías demasiado, que necesitábamos alejarnos. No te atrevas a culparme, siseó Lorena. Siempre te quejaste de que tu madre era controladora, que necesitábamos nuestro espacio. Y así comenzó una amarga discusión entre ellos, culpándose mutuamente, revelando dolorosas verdades que, en otro momento, habrían roto mi corazón. Pero esa noche, extrañamente, sentí solo una paz profunda, como si finalmente pudiera ver la situación con claridad, sin el velo del amor incondicional que siempre me cegó. Me levanté calmadamente, dejándolos en su discusión cada vez más acalorada. Tomé mi bolso y me dirigí a la salida, donde Joaquín me esperaba, preocupación evidente en sus ojos amables. ¿Cómo está, Soledad? ¿Se encuentra bien? Miré hacia atrás una última vez, a la mesa donde mi hijo y su familia continuaban discutiendo, ajenos a mi partida. Una extraña sensación de ligereza se apoderó de mí. ¿Sabes, Joaquín? Creo que por primera vez en muchos años estoy realmente bien. Él me ofreció su brazo, que acepté con una sonrisa. Mientras caminábamos fuera del restaurante, hacia la noche cálida de Quito, me di cuenta de que aquella cena no marcaba el final de algo, sino el comienzo de mi liberación, de mi capacidad de finalmente ponerme en primer lugar, de exigir el respeto que siempre merecí. Joaquín insistió en llevarme a casa en su propio coche, preocupado por mi estado emocional. Durante el trayecto, le conté todo lo que había sucedido, cada detalle, cada emoción, cada revelación. Él escuchó en silencio, apretando mi mano ocasionalmente en señal de apoyo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó cuando terminé mi relato. Miré por la ventana, viendo los edificios pasar rápidamente, luces que parecían estrellas terrenales. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea sobre cómo usar mi patrimonio recuperado para algo significativo, algo que pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Ahora, respondí con una sonrisa determinada, voy a mostrarle a mi hijo y al mundo que la vida de una mujer de 67 años no termina cuando es traicionada. De hecho, es cuando realmente comienza. Esa noche dormí como no lo había hecho en años, un sueño profundo, reparador, sin las pesadillas recurrentes que me atormentaban desde la muerte de Alberto. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho, permitiéndome respirar plenamente por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me despertó el sonido insistente del teléfono. Era Emiliano. Ignoré la llamada. Sonó de nuevo, y otra vez, y otra. En la quinta tentativa, decidí atender. Hola. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mamá. Su voz estaba quebrada.
como si hubiera llorado toda la noche. Necesitamos hablar. No puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir. Una punzada de culpa me alcanzó. Ese instinto maternal que nunca desaparece completamente, no importa cuán herida estés. Pero entonces recordé las risas, el desprecio, años siendo tratada como un inconveniente. Tienen el apartamento de Pilar en la Floresta, respondí secamente. Ese que mantiene escondido para alquilar por temporada. O tal vez puedas pedir ayuda a alguno de los amigos ricachones con quienes tanto te gusta jugar golf los domingos, mientras me dices que estás muy ocupado para visitar. ¿Cómo sabes del apartamento de ella? Parecía genuinamente sorprendido. Hay muchas cosas que sé, Emiliano. Cosas que ustedes creen que me ocultaron bien. La vieja tonta no es tan tonta después de todo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Entonces su voz cambió. Ya no era súplica, sino rabia. Te arrepentirás de esto, mamá. No puedes simplemente dejarnos en la calle. Tengo derechos sobre ese patrimonio. No, no los tienes. Todo está luego a mi nombre, exactamente como tu padre lo dejó. Tú solo lo administrabas con mi permiso que acaba de ser revocado. Voy a impugnar esto jurídicamente. Tengo poderes, documentos, poderes revocados anoche, interrumpí calmadamente. Y en cuanto a los documentos, bueno, muchos de ellos tienen firmas que un buen perito fácilmente identificará como falsificadas. ¿Realmente quieres llevar esto a la justicia, Emiliano? ¿Estás seguro de que quieres que todo salga a la luz? Los desvíos, las ventas no autorizadas, las cuentas secretas. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando finalmente habló, su voz estaba derrotada. ¿Qué quieres, mamá? Quiero tiempo. Tiempo para decidir qué hacer contigo, con el patrimonio, con todo. Por ahora, tú y Lorena pueden quedarse en el apartamento que era de mi madre, en Las Orquídeas. Es pequeño, pero tiene lo necesario. Las llaves están con Ernesto. Tendrán una mensualidad, modesta, pero suficiente para no pasar necesidades mientras reorganizan sus vidas. Una mensualidad, como si fuéramos niños, exactamente como me trataron ustedes, como una niña que no entiende de dinero, que necesita ser protegida de sus propias decisiones. Ahora, si me disculpas, tengo compromisos. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla de adrenalina y una extraña sensación de liberación. Durante años viví bajo la sombra de mi hijo, permitiendo que tomara decisiones por mí, que me disminuyera, que me tratara como una carga. Esa llamada marcaba el fin de esa dinámica. Me levanté y fui al baño. Miré mi reflejo en el espejo mientras me cepillaba los dientes. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente. El mismo cabello plateado, las mismas arrugas que marcaban el tiempo en mi rostro, pero había algo nuevo en mis ojos, una llama que no veía desde hacía mucho tiempo. Después de un baño vigorizante, me vestí con cuidado. Elegí un vestido que llevaba años guardado en el fondo del armario, turquesa, con un corte elegante que valorizaba mi silueta. Alberto siempre adoraba verme con ese color. Combina con tus ojos, decía. Completé con un collar de perlas que recibí en nuestro aniversario de 40 años de casados, pocos meses antes de que partiera. Mientras tomaba mi desayuno en el balcón, disfrutando del sol de la mañana, mi celular sonó nuevamente. Era Ernesto. Doña Soledad, buenos días. Espero no estar llamando muy temprano. De ninguna manera, doctor. A mi edad nos despertamos con los pajaritos. Él rió brevemente. Bien, tengo novedades. Conseguimos bloquear todas las cuentas y tarjetas según lo planeado. La revocación de los poderes ya fue registrada. En cuanto a los inmuebles, ya notificamos a la administradora sobre el cambio de titularidad y control. Y las ventas que Emiliano hizo sin mi autorización real, la casa en baños, los terrenos en el interior, estamos investigando. Algunos podremos recuperarlos, probando que hubo fraude en las transferencias. Otros, desafortunadamente, serán más difíciles, especialmente si los compradores actuaron de buena fe, pero conseguiremos compensación financiera, con seguridad. Asentí, aunque sabía que no podía verme. ¿Y el apartamento en Las Orquídeas? ¿Emiliano ya se comunicó? Sí, él y su esposa vinieron temprano. Parecían, bueno, no estaban en su mejor momento, pero las llaves fueron entregadas y expliqué las condiciones según lo acordado. Gracias, doctor. ¿Y el otro asunto que conversamos? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Ah, sí.
Sobre la fundación, ya inicié los trámites. Es un proceso un poco demorado, pero perfectamente viable. Podemos reunirnos esta semana para discutir los detalles si usted prefiere. Sería excelente. ¿Qué tal el jueves en su oficina? Después de acordar los detalles y colgar, me quedé sentada, contemplando la ciudad que se extendía debajo de mi apartamento. Quito, siempre agitada, siempre en movimiento. Por tanto tiempo me sentí perdida en ese torbellino, especialmente después de que Alberto se fue. Pero ahora, una nueva idea comenzaba a tomar forma en mi mente: la fundación. Un proyecto que surgió durante mis conversaciones con Ernesto, mientras planeábamos cómo recuperar mi patrimonio. Al principio era solo una forma de reorganizar los bienes, tal vez obtener algunos beneficios fiscales, pero poco a poco se transformó en algo mayor, más significativo. Una organización para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero y emocional por parte de familiares. Un lugar donde pudieran encontrar apoyo legal, psicológico y financiero para liberarse de situaciones como la que yo viví, porque sabía que no era la única. Había miles de soledades por ahí, mujeres que dedicaron sus vidas a sus familias solo para ser descartadas cuando se volvieron inconvenientes. El teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo mis pensamientos. Era Anabel, mi amiga peluquera. Soledad, por el amor de Dios, ¿qué pasó? Toda la ciudad está comentando. Me senté erguida, súbitamente alerta. ¿De qué estás hablando, Anabel? Del escándalo en el Rincón de los Andes. Rodrigo, el camarero, es primo de mi cuñado. Contó que dejaste a tu hijo, a tu nuera y a su suegra en completo desespero. Dijo que bloqueaste todo, tarjetas, cuentas, hasta el coche no pudieron usar para irse. Suspiré profundamente. No esperaba que la noticia se esparciera tan rápido, pero Quito, a pesar de su tamaño, a veces parecía una ciudad pequeña cuando se trataba de chismes. Es verdad, admití, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y aprensión. Después de años aguantando faltas de respeto y manipulación, finalmente tomé una actitud. Ay, amiga, estoy en shock, pero también un poco orgullosa. Sabes que siempre pensé que esa nuera tuya era una víbora. Y Emiliano, bueno, cambió tanto desde que se casó. Pero cuéntame bien, ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta quedó en el aire por algunos segundos. ¿Qué haría ahora? Hasta ese momento, mi plan había sido solo recuperar el control de mi patrimonio, darle una lección a mi hijo y su familia. Pero después, no había pensado mucho más allá de eso. No sé exactamente, Anabel. Creo que primero necesito organizar todo con Ernesto. Entender exactamente qué tengo, qué fue perdido, qué puedo recuperar. ¿Quieres que pase por ahí más tarde? Podemos conversar mejor. Traje ese tinte que te gusta. Podemos hacer tu cabello mientras ponemos la charla al día. Sonreí, agradecida por tener amigos verdaderos en medio de tanta falsedad. Sería estupendo, Anabel. Ven para el almuerzo, haré esa lasaña que te encanta. Después de terminar mi desayuno, decidí que necesitaba salir, caminar un poco, organizar mis pensamientos. Tomé mi bolso y bajé a la Plaza de las Camelias, mi refugio diario desde que me mudé al barrio San Francisco. El aire estaba fresco, típico de una mañana de otoño en Quito. Me senté en mi banca habitual, observando a los niños que jugaban bajo la supervisión atenta de niñeras y abuelas. Una señora de cabello blanco, tal vez incluso mayor que yo, intentaba enseñar a su nietecita a andar en bicicleta. La escena me trajo una punzada de tristeza. Jamás tendría esos momentos con mis nietos, si es que Emiliano y Lorena alguna vez tendrían hijos. Fue entonces cuando noté a una mujer sentada sola en otra banca, la mirada perdida. Algo en su expresión me llamó la atención. Había dolor allí, soledad. Lo reconocí porque era la misma mirada que veía en el espejo durante tantos años. Sin pensarlo mucho, me levanté y caminé hacia ella. «Buenos días. ¿Le importa si me siento?» Ella levantó los ojos sorprendida. «No, claro que no». Me senté y quedamos en silencio por algunos minutos, solo observando la plaza, la vida aconteciendo a nuestro alrededor. «Me llamo Soledad», dije finalmente. «Teresa», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Vengo aquí todos los días. Nunca la vi antes». Teresa suspiró. «No suelo salir mucho, pero hoy necesitaba aire, ¿sabe? A veces parece que las paredes de casa van a asfixiarme». Asentí, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «¿Problemas?». Ella vaciló,
obviamente no acostumbrada a abrirse a extraños, pero había algo en el momento, en la quietud de la mañana, en el hecho de ser dos mujeres de cabello plateado sentadas en una plaza, que creó una conexión inmediata. «Mi hijo», dijo finalmente, «quiere que venda mi casa y me mude a un lugar más pequeño, más adecuado para una señora de su edad. Lo que realmente quiere es el dinero de la venta. La casa es grande en la floresta, vale mucho hoy en día». Algo se encendió dentro de mí. Era como escuchar mi propia historia, contada por otra voz. «¿Y qué quiere usted, Teresa?». Ella pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie se hubiera preocupado por su opinión en mucho tiempo. «Yo quiero quedarme en mi casa. Crié a mis hijos allí. Mi marido y yo construimos cada rincón con tanto amor. No quiero pasar mis últimos años en un apartamento minúsculo, lejos de todo lo que conozco». En ese momento, como un rayo de claridad, supe exactamente lo que necesitaba hacer. La fundación no sería solo una idea, un proyecto distante. Sería real, tangible, necesaria, porque había muchas Teresas por ahí, muchas soledades, mujeres cuyas voces fueron silenciadas, cuyos deseos fueron ignorados, cuyo patrimonio, construido con tanto esfuerzo, estaba siendo disputado como si ellas ya no estuvieran más allí. «Teresa», dije, sacando una tarjeta de mi bolso y escribiendo mi número de teléfono atrás, «¿le gustaría tomar un café conmigo cualquier día de estos? Tengo una historia para contarle y tal vez, juntas, podamos escribir un nuevo capítulo». Ella tomó la tarjeta, confusa pero intrigada. «Yo, sí, me gustaría». Me levanté, sintiendo una determinación renovada. «Excelente. Ahora necesito irme. Tengo un almuerzo con una amiga y después tengo toda una vida para reorganizar». Caminando de regreso a casa, con pasos más ligeros que en muchos años, me di cuenta de que lo que sucedió en el restaurante El Rincón de los Andes no fue el fin de una historia, sino el comienzo de muchas otras. El momento en que decidí no solo recuperar mi patrimonio, sino usarlo para hacer la diferencia. El momento en que me di cuenta de que mi voz, mi experiencia, mi dolor, podrían transformarse en fuerza para otras mujeres. Y por primera vez, desde que Alberto partió, sentí que tenía un propósito nuevamente. Ya no era solo la viuda de alguien, la madre de alguien. Era Soledad Fuentes, una mujer de 67 años que estaba apenas comenzando su jornada más importante. Anabel llegó puntualmente para el almuerzo, trayendo consigo no solo el tinte que había prometido, sino también un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate que sabía era mi favorito. Tan pronto como abrí la puerta, me abrazó con fuerza, como si intentara transmitir a través de ese gesto todo el apoyo que las palabras no conseguirían expresar. «Estás increíble», exclamó al examinarme. «Ese vestido turquesa, ¿hace cuánto que no lo veo? Y hay algo diferente en tu mirada, Soledad. Una energía nueva». Sonreí, conduciéndola al interior del apartamento. Es lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de cadenas que ni siquiera sabíamos que estábamos cargando. La mesa ya estaba puesta en el balcón, aprovechando la vista privilegiada que mi apartamento tenía de la ciudad. A pesar de ser pequeño, el inmueble en el barrio San Francisco estaba bien ubicado, en el 10º piso de un edificio antiguo pero bien conservado. Desde allí podíamos ver el verde del parque elegido a lo lejos, contrastando con el gris de los edificios. «Entonces», comenzó Anabel mientras yo servía la lasaña que había preparado, «quiero saberlo todo, en los mínimos detalles. ¿Cómo planeaste esto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo tuviste coraje?». Nos serví una copa de vino blanco, algo que raramente hacía durante el día, pero la ocasión parecía merecer una pequeña celebración. El coraje vino del dolor, Anabel, de la humillación repetida, de las pequeñas traiciones diarias, de la sensación de invisibilidad que fue creciendo. Tú sabes cómo es. Nos enseñan a anularnos, a poner a los otros en primer lugar, especialmente a los hijos. Por años pensé que eso era amor, sacrificio necesario, pero existe una línea tenue entre amor y sumisión, entre generosidad y explotación. Emiliano cruzó esa línea hace mucho tiempo. Yo solo tardé en darme cuenta. Anabela sintió, sus ojos atentos fijos en mí mientras yo hablaba. Como peluquera desde hace más de 30 años, bromeaba que era mitad profesional de belleza, mitad terapeuta.
Las mujeres me cuentan cosas que ni a sus curas confiesan, solía decir. Y en cuanto al bloqueo de las cuentas, ¿cómo conseguiste hacer todo tan rápido? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Comenzó hace unos 3 meses, después de aquella cirugía de cataratas que me hice. Emiliano no apareció ni para recogerme en el hospital. Fue cuando me di cuenta de que algo estaba profundamente mal. Entonces busqué a Ernesto Duarte, un abogado especializado en derecho familiar. Él me ayudó a entender mi situación legal, a verificar que el patrimonio continuaba a mi nombre, a pesar de que Emiliano administraba todo. ¿Y él nunca sospechó? Tu hijo. Negué con la cabeza. Emiliano estaba tan confiado en su control, tan seguro de que yo era solo una vieja tonta e inofensiva, que ni siquiera consideró la posibilidad de que yo estuviera actuando a sus espaldas. Mientras tanto, Ernesto y yo preparamos todo: la revocación de los poderes, el bloqueo de las cuentas, la recuperación del control de los inmuebles, todo listo para ser activado con una sola llamada. Y esa llamada ocurrió anoche desde el baño del restaurante. No era una pregunta, sino una constatación. Exactamente. Cuando los vi riéndose de mí, algo dentro de mí simplemente se quebró. O tal vez se recompuso. No lo sé, pero supe que era el momento. Llamé a Ernesto y dije solo una palabra: ahora. Era la señal que habíamos acordado. Anabel soltó un silbido bajo de admiración. ¿Y después? ¿Cómo fue confrontarlos? Cerré los ojos por un momento, reviviendo la escena. Cuando volví a su mesa, Emiliano ya estaba recibiendo las primeras notificaciones en su celular. La expresión de pánico en su rostro. Confieso que sentí una satisfacción que nunca imaginé ser capaz de sentir. No se trataba de venganza, ¿entiendes? Era sobre justicia, sobre un equilibrio que se restauraba. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que estaban cosechando lo que sembraron, que años de falta de respeto y manipulación habían llegado a su fin, que la casa donde vivían, los coches que conducían, las tarjetas de crédito que usaban para sus extravagancias, todo estaba ahora bloqueado o en proceso de reversión. ¿Y ellos? Lorena comenzó a llorar. Ese llanto falso, ¿sabes? De quien está más preocupada por las apariencias que por lo que realmente siente. Pilar, la suegra, se puso lívida. Creo que nunca la vi tan descompuesta. Y Emiliano, mi hijo, pasó por todas las fases: shock, negación, rabia, y finalmente, cuando se dio cuenta de que era real, que yo realmente había tomado el control, comenzó a suplicar. Anabel apoyó su copa de vino, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Y cediste? Negué con la cabeza firmemente. No, durante años cedí a cada capricho, a cada manipulación, no más. Le dije que podrían quedarse en el apartamento de las Orquídeas, que era de mi madre, un lugar modesto, pero decente, y que recibirían una mensualidad, lo suficiente para no pasar necesidades mientras reorganizan sus vidas. ¿Y cómo reaccionó a eso? Dio una risa corta. ¿Cómo imaginas? Con indignación. Una mensualidad, como si fuéramos niños, fue lo que dijo. Irónico, ¿no? Considerando que fue exactamente así como me trató todos estos años. Anabel asintió, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. ¿Sabes, Soledad? En todos estos años de amistad nunca te vi tan viva. Es como si una llama hubiera sido reencendida. Es exactamente como me siento, Anabel. Como si hubiera despertado de un largo letargo. Nos serví más vino. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó después. Después, esta mañana, fui a la Plaza de las Camelias, como siempre hago. Allí, conocí a una señora llamada Teresa. Está pasando por algo similar. Su hijo presionándola para vender la casa y quedarse con el dinero. Conversamos brevemente, intercambié contactos con ella, y allí, sentada en ese banco de plaza, tuve una epifanía. Anabel me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de epifanía? Me di cuenta de que no soy la única, que existen miles de mujeres como yo por ahí, viudas, ancianas, con hijos que las ven solo como fuente de recursos o como una carga. Y pensé, ¿y si pudiera ayudarlas? ¿Y si usara mi experiencia, mi recién recuperado patrimonio, para hacer la diferencia? Los ojos de Anabel se agrandaron con comprensión. La fundación, aquella idea que mencionaste hace algunas semanas. Exactamente. No sería solo una reorganización financiera, como pensé inicialmente. Sería una organización real, que ofreciera apoyo legal, psicológico e incluso financiero para mujeres mayores
víctimas de abuso por parte de familiares. Un lugar donde pudieran encontrar voz, apoyo y principalmente respeto. Anabel tomó mis manos entre las suyas, sus ojos brillando con emoción. Soledad, eso es maravilloso. Transformarías tu dolor en propósito, tu experiencia en ayuda para otras. Asentí, sintiendo una convicción crecer dentro de mí. Ya inicié los trámites con Ernesto. Claro, será un proceso largo, burocrático, pero tengo tiempo, tengo recursos y ahora tengo determinación. Nuestro almuerzo se extendió por la tarde, entre risas, planes y algunas lágrimas, no todas de tristeza. Cuando Anabel finalmente se despidió, prometiendo volver al día siguiente para ocuparse de mi cabello, me sentí extrañamente ligera, como si un peso que cargué durante años hubiera sido finalmente removido. Apenas tuve tiempo de reorganizar la cocina cuando el timbre sonó nuevamente. Miré por la mirilla y mi corazón dio un salto. Era Emiliano. Por un momento consideré no atender, pero entonces respiré hondo y abrí la puerta. Mi hijo estaba irreconocible. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el cabello despeinado, la ropa, siempre impecable, arrugada como si hubiera dormido con ella. «Mamá», su voz estaba ronca. «¿Podemos hablar?» Dudé por un instante, pero luego di un paso al costado, permitiéndole entrar. Emiliano miró alrededor, como redescubriendo el apartamento donde creció. Sus ojos se detuvieron en la foto de Alberto en la estantería. «No cambiaste nada aquí», comentó. «Algunas cosas valen la pena preservarlas», respondí simplemente. «Otras necesitan cambiar». Él asintió lentamente, pareciendo comprender el subtexto. «El apartamento en Las Orquídeas es más pequeño de lo que imaginé. Es más grande de lo que mucha gente tiene», observé. «Tiene 2 habitaciones, una sala amplia, cocina completa. Era suficiente para mi madre. Será suficiente para ustedes». Emiliano desvió la mirada visiblemente incómodo. «Lorena no está lidiando bien con todo esto. Estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Un nivel que no era sostenible ni merecido. Un nivel construido a mis expensas con el sudor del trabajo de tu padre». Él no respondió inmediatamente. Se sentó en el sofá, pareciendo súbitamente mucho mayor que sus 42 años. «¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué después de tanto tiempo?» La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Me senté en el sillón opuesto, manteniendo una distancia segura, porque finalmente entendí que lo que tú llamabas amor era control, que lo que llamabas cuidado era manipulación, que mientras yo lo permitiera, continuarías tratándome como una niña senil, incapaz de tomar mis propias decisiones. «No era así», protestó débilmente. «¿No? Entonces dime, Emiliano, ¿por qué vendiste la casa en Baños sin consultarme realmente? Aquel lugar que tu padre y yo construimos con tanto amor, donde planeábamos pasar nuestra vejez». Él tragó en seco. «Era una mala inversión. Estaba dando pérdidas». «Mentira», corté, manteniendo la voz calma pero firme. «La vendiste porque querías el dinero para comprar ese barco, ese que raramente usas pero te gusta mostrar en las redes sociales. ¿Y qué hay de la casa de playa que estaban celebrando anoche? La compraron con el dinero de la venta de las acciones que tu padre dejó, acciones que yo ni siquiera sabía que habían sido liquidadas». Emiliano bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «Iba a contártelo, iba a compensar». «¿Cuándo? ¿Después de que estuviera en la tumba? ¿Después de que hubieras vendido o gastado todo lo que tu padre y yo construimos a lo largo de una vida?» Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi hijo. Por un momento, vi en él al niño que una vez fue, vulnerable, necesitado de mi amor y protección. Pero entonces recordé las risas en el restaurante, el desprecio, los años de pequeñas crueldades. «¿Qué quieres, Emiliano? ¿Por qué viniste aquí?» Él levantó el rostro, los ojos rojos fijos en los míos. «Quiero otra oportunidad, mamá. Sé que erré, que nos desviamos del camino, pero somos familia, sangre de tu sangre». «Familia», repetí lentamente. «¿Te acordaste de eso cuando me dejaste sola en el hospital después de mi cirugía? Cuando olvidaste mi cumpleaños número 65? Cuando te reías de mí a mis espaldas con tu esposa y suegra?» No tenía respuestas para esas preguntas. Solo lágrimas silenciosas que continuaban cayendo. La mensualidad que establecí es suficiente para que vivan con dignidad, aunque no con lujo. El apartamento es limpio, bien ubicado, amueblado.
Si necesitas trabajo, puedo hacer algunas llamadas. Todavía tengo contactos del tiempo en que tu padre estaba vivo. Pero el control del patrimonio, Emiliano, eso no vuelve a tus manos. No después de lo que hiciste con él y conmigo. ¿Y si cambio? Si pruebo que puedo ser el hijo que mereces? Lo miré por un largo momento. No había rabia en mí, solo una determinación tranquila. Tal vez, con el tiempo podamos reconstruir nuestra relación, pero será diferente ahora, basada en respeto mutuo, no en manipulación, en amor verdadero, no en interés. Pero eso dependerá más de ti que de mí. Emiliano asintió lentamente, pareciendo comprender, tal vez por primera vez, la gravedad de sus acciones y la determinación detrás de las mías. ¿Puedo abrazarte antes de irme? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento dudé. Entonces, lentamente, me levanté y abrí los brazos. Emiliano se levantó y me envolvió en un abrazo apretado, su cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos. «Lo siento mucho, mamá», murmuró contra mi cabello. «Lo siento mucho por todo». No respondí, solo permití que el abrazo durara unos segundos más antes de separarme gentilmente. «Ve a casa, Emiliano, a tu nueva casa. Reorganiza tus prioridades, reconsidera tus elecciones. Y cuando estés listo para una conversación honesta, sin manipulaciones, estaré aquí». Después de que salió, me quedé parada en medio de la sala, un torbellino de emociones dentro de mí. Parte de mí quería correr tras él, decirle que todo estaba bien, que podía volver a su mansión, que yo volvería a anularme para facilitar su vida. Era el instinto maternal hablando, ese que nunca desaparece completamente. Pero otra parte, la mujer que finalmente había encontrado su voz y su valor, sabía que este era el camino correcto. Doloroso, sí, difícil, sin duda, pero necesario. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ernesto. «Doña Soledad, disculpe que llame nuevamente, pero pensé que le gustaría saber. Encontramos un comprador interesado en la casa de baños. Está dispuesto a vendérnosla de vuelta por el mismo valor que pagó. Aparentemente, no sabía de las circunstancias de la venta y quedó, bueno, digamos que avergonzado al descubrirlo». Sentí una ola de emoción invadirme. La casa, nuestro refugio, el lugar donde Alberto y yo pasamos tantos fines de semana felices, donde planeábamos envejecer juntos. «Eso es maravilloso, doctor. ¿Podemos proceder con la negociación?» «Ciertamente. Ya inicié los trámites. Con suerte en algunas semanas la casa estará de vuelta a su nombre». Después de colgar, caminé hasta el balcón, observando el sol que comenzaba a ponerse en el horizonte de Quito. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando una alfombra de estrellas urbanas. Pensé en Emiliano, en su apartamento modesto en Las Orquídeas. Pensé en Teresa, la señora que conocí en la plaza. Pensé en la fundación que estaba a punto de crear. Y por primera vez en muchos años, pensé en mí misma, no como madre, no como viuda, no como una anciana a ser tolerada, sino como una mujer con propósito, con voz, con futuro. El timbre sonó nuevamente. Era Guillermo Linares, el dueño de la librería Páginas Doradas del barrio. Nos habíamos conocido hace algunos meses cuando entré buscando un libro de tejido para pasar el tiempo. Acabamos conversando por horas sobre literatura, música, la vida. Él, como yo, era viudo. Entendía la soledad, el vacío que queda cuando se pierde a un compañero de décadas. «Traje flores para combinar con tu sonrisa», dijo, con esa gentileza que era su marca registrada. Acepté el pequeño ramo de margaritas, sintiendo un calor agradable extenderse por mi pecho. «Gracias, Guillermo. ¿Quieres entrar? Acabo de hacer un café fresco». Mientras nos sentábamos en el balcón, observando la ciudad que lentamente se iluminaba bajo el cielo que oscurecía, me di cuenta de que la confrontación con Emiliano no había sido solo sobre dinero, propiedades o control. Había sido sobre dignidad, sobre permitirme ser vista, oída, respetada, sobre establecer límites claros y consecuencias para cuando esos límites fueran sobrepasados. «Te noto diferente», comentó Guillermo, sus ojos amables estudiando mi rostro. «Hay una luz nueva en tu mirada». Sonreí, sintiendo una seguridad en mí misma que no experimentaba desde hace mucho tiempo. «Es porque finalmente me permití brillar, Guillermo, después de años de mantenerme en la sombra de otros». «Estoy intrigado», dijo,
inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Me contarías qué sucedió? Y así, bajo el cielo estrellado de Quito, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies, le narré toda la historia. Le hablé sobre Alberto, sobre Emiliano, sobre años de pequeñas traiciones que culminaron en aquella noche en el rincón de los Andes. Le conté sobre el plan con Ernesto, sobre la confrontación, sobre la revocación de poderes y el bloqueo de cuentas. Y finalmente, le hablé sobre la fundación, sobre mi nuevo propósito, sobre la determinación de transformar mi dolor en ayuda para otras. Guillermo escuchó todo en silencio, sus ojos nunca abandonando los míos, su mano ocasionalmente cubriendo la mía en gestos de apoyo. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento, como procesando todo lo que había escuchado. Soledad, dijo finalmente, ¿eres la mujer más valiente que he conocido? Enfrentar así a tu propio hijo, tomar control de tu vida a esta edad, es extraordinario. Sentí mis mejillas calentarse. No sé si es valentía o simplemente cansancio de ser tratada como menos de lo que soy. Es ambas cosas, sonrió. Y quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Si quieres ayuda con la fundación, si necesitas un hombro para llorar, o simplemente alguien con quien compartir un café y hablar de cualquier cosa excepto hijos ingratos. Reí ante eso, sintiendo una ligereza que había olvidado que podía existir. Gracias, Guillermo. Significa mucho para mí. Y mientras el atardecer daba paso a la noche, sentada allí con aquel hombre gentil que había entrado en mi vida en el momento exacto en que lo necesitaba, sentí que algo nuevo comenzaba a crecer dentro de mí. No era solo determinación, no era solo propósito, era esperanza. La esperanza de que, aunque el camino por delante aún fuera incierto, por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando en la dirección correcta. 6 meses pasaron desde aquella noche en el rincón de los Andes. El otoño dio paso al invierno, que a su vez se dio espacio a la primavera. Los árboles de la Plaza de las Camelias, donde caminaba todas las mañanas, exhibían ahora una explosión de colores. Verdes vibrantes, amarillos suaves, algunos toques de rojo en las flores que comenzaban a abrirse. Así como la naturaleza, mi vida también había florecido de maneras que jamás imaginé posibles a los 67 años. Aquella mañana de septiembre, desperté con el sol entrando por las rendijas de la cortina. Ya no estaba en mi apartamento en el barrio San Francisco, sino en la casa de Baños, que había conseguido recuperar tras largas negociaciones. El canto de los pájaros sustituía la sinfonía urbana de bocinas y motores. El aire tenía olor a tierra húmeda y café recién hecho. Me levanté lentamente, sintiendo el cuerpo protestar con pequeños dolores, recordatorios diarios de que el tiempo no se detiene. Me puse una bata sobre el camisón y caminé hasta la terraza de madera que rodeaba la casa. Allí encontré a Guillermo ya despierto, sentado en una mecedora, leyendo un libro mientras tomaba su café. «Buenos días, dormilona», sonrió, marcando la página y dejando el libro a un lado. «¿Qué hora es?», pregunté, aceptando la taza que me ofrecía. «Casi las 9. Necesitabas descansar después del día agitado de ayer», asentí, recordando la inauguración oficial de la Fundación Segunda Primavera, la tarde anterior. Después de meses de planificación, interminables reuniones con abogados, contadores y asistentes sociales, finalmente habíamos abierto las puertas de la organización que se había convertido en mi nuevo propósito de vida. La idea, que surgió de aquel encuentro casual con Teresa en la plaza, se había transformado en algo mucho mayor de lo que jamás imaginé. Con la ayuda de Ernesto, conversé con especialistas, investigué modelos similares en otros países y diseñé una estructura que pudiera realmente marcar la diferencia en la vida de mujeres mayores víctimas de abuso financiero y emocional por parte de familiares. Habíamos comprado una casona antigua en el barrio de La Floresta y la reformamos completamente. La planta baja albergaba un espacio de convivencia, con biblioteca, sala de estar y una pequeña cafetería. En el primer piso instalamos consultorios para atención jurídica y psicológica. En el segundo, salas para talleres y cursos, desde educación financiera hasta clases de arte y tecnología. Todo pensado para empoderar a mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, manipuladas
tratadas como incapaces por aquellos que deberían amarlas y protegerlas. Pareces pensativa, observó Guillermo, interrumpiendo mis divagaciones. Sonreí, tomando un sorbo del café perfectamente preparado, ni muy fuerte ni muy débil, exactamente como me gustaba. Guillermo había aprendido rápidamente mis preferencias, así como yo aprendí las suyas. Era una de las muchas cualidades que me encantaban en aquel hombre que entró en mi vida de forma tan inesperada y transformadora. Estoy pensando en cómo da vueltas la vida. Hace 6 meses me sentía invisible, impotente, atrapada en una telaraña de manipulación que ni siquiera percibía que existía. Hoy, mírame. Guillermo sonrió, sus ojos brillando con aquel afecto tranquilo que tanto me reconfortaba. No era una pasión adolescente, de esas que consumen y luego se apagan. Era un sentimiento maduro, construido sobre respeto mutuo, compañerismo y una comprensión profunda de los dolores y alegrías que solo vienen con la experiencia de una vida larga. Hablando de mirarnos, comenzó acomodándose en la mecedora. He estado pensando mucho en eso últimamente, en nosotros. Sentí un escalofrío en el estómago, similar al que sentía en la adolescencia cuando un muchacho se acercaba para sacarme a bailar. Era gracioso cómo, incluso a los 67 años, ciertas emociones permanecían inalteradas por el tiempo. ¿Y qué has estado pensando?, pregunté intentando mantener la voz casual. Guillermo respiró hondo, como quien reúne coraje. He pensado que me gusta mucho despertar a tu lado, compartir mis días contigo. Estos fines de semana en la casa han sido los momentos más felices que vivo hace muchos años. Asentí, sintiendo un calor agradable esparcirse por el pecho. Para mí también, Guillermo. Y por eso, continuó, metiendo la mano en el bolsillo de la bata y sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Me gustaría saber si aceptarías hacer de estos momentos nuestra rutina permanente. No necesariamente como marido y mujer. Esas formalidades tal vez ya no tengan sentido para nosotros a estas alturas de la vida, pero como compañeros, socios, cómplices. Abrió la cajita, revelando no un anillo tradicional de compromiso, sino 2 alianzas simples de plata, con pequeños grabados que no pude distinguir a la distancia. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. No eran de tristeza, ni siquiera de alegría pura. Era un sentimiento más complejo. Gratitud por el nuevo comienzo, una punta de melancolía por los años perdidos y principalmente una sensación profunda de estar exactamente donde debería estar. No necesitas responder ahora, añadió rápidamente notando mi emoción. Es solo una idea, una invitación. Podemos continuar como estamos si prefieres. Sequé las lágrimas con el dorso de la mano, riendo de mi propia emotividad. Guillermo Linares, a los 71 años todavía consigues hacerme llorar como una adolescente. Él sonrió, sus propias emociones evidentes en los ojos humedecidos. Es un don natural, bromeó. Extendí la mano tocando la cajita de terciopelo. ¿Puedo ver más de cerca? Él asintió, entregándome el pequeño objeto. Las alianzas eran aún más bonitas de cerca, plata pulida con discretos grabados que al examinar mejor, percibí que formaban pequeñas ondas continuas. En el interior de cada anillo, una inscripción, Segunda Primavera. El nombre de tu fundación, explicó Guillermo, porque eso es lo que encontramos juntos, ¿no es así? Una nueva primavera, cuando ambos creíamos que ya habíamos llegado al final del camino. No conseguí responder con palabras. Solo me levanté, rodeé la pequeña mesa que nos separaba y lo abracé con fuerza. Él correspondió al abrazo, su cuerpo sólido y familiar ahora, un puerto seguro que surgió cuando menos lo esperaba, pero cuando más lo necesitaba. ¿Eso es un sí?, preguntó después de algunos momentos, su voz suave contra mi cabello. Es un sí absoluto, respondí, apartándome solo lo suficiente para mirar sus ojos, pero con una condición. Él levantó las cejas intrigado. ¿Cuál? Que vengas conmigo esta tarde. Tengo una visita importante que hacer y me gustaría que estuvieras a mi lado. Guillermo asintió sin vacilación. Sabes que iría contigo hasta el fin del mundo, Soledad Fuentes. Después de un desayuno prolongado en la terraza, rodeados por el verde exuberante de baños, nos preparamos para regresar a la ciudad. La visita que planeaba no sería fácil, pero era necesaria. Era hora de cerrar ciclos,
de transformar heridas en cicatrices, marcas que recuerdan el dolor pero que ya no sangran. 2 horas después, estacionábamos frente a un pequeño edificio en el barrio de las Orquídeas. Respiré hondo varias veces, sintiendo la mano de Guillermo sobre la mía, transmitiendo fuerza silenciosa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó suavemente. Absolutamente, respondí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Es hora. El portero nos reconoció inmediatamente. Yo venía regularmente desde hacía algunos meses, aunque nunca había subido hasta el apartamento. Solo dejaba víveres, pequeños regalos, cartas que no sabía si eran leídas. Hoy sería diferente. Subimos en el ascensor hasta el 4º piso. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente nos detuvimos frente a la puerta del apartamento 42, mi corazón latía tan fuerte que temía que Guillermo pudiera oírlo. Toqué el timbre. Pasos se acercaron del otro lado y entonces la puerta se abrió. Emiliano estaba diferente, más delgado, con una barba por hacer que nunca habría permitido en sus tiempos de ejecutivo exitoso. Sus ojos, sin embargo, parecían más claros, más presentes. Al verme, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Mamá», dijo simplemente, su voz casi un susurro. «Hola, hijo», respondí, manteniendo la compostura a pesar del torbellino de emociones. «¿Podemos entrar?». Él asintió rápidamente, dando un paso al costado. «Claro, claro. Disculpa el desorden, no esperaba... Bueno, visitas». El apartamento estaba lejos de estar desordenado. Era modesto comparado con la mansión en Cumbayá, pero estaba impecablemente limpio y organizado. Noté algunos cambios desde la última vez que estuve allí, aún en la época de mi madre. Paredes recién pintadas, muebles reorganizados, algunas plantas nuevas en las ventanas. «¿Quieres un café?», ofreció Emiliano, visiblemente nervioso. «Sería estupendo», respondí. Mientras él se dirigía a la cocina, presenté a Guillermo formalmente. Los 2 hombres se saludaron con una cordialidad tensa, como 2 animales cautelosos estudiándose. «¿Lorena no está?», pregunté cuando Emiliano regresó con una bandeja conteniendo 3 tazas de café. Una sombra pasó por su rostro. «Lorena ya no vive aquí. Se fue hace unos 3 meses. Volvió a la casa de su madre». Asentí sin sorpresa. Ya había oído rumores a través de Anabel, cuya red de información rivalizaba con cualquier servicio de inteligencia. Según ella, Lorena no soportó la caída de estatus, la necesidad de trabajar por primera vez en su vida, la vergüenza de tener que explicar a sus amigas por qué ya no daba fiestas en su mansión. «Lo siento», dije, y parte de mí realmente lo sentía, no por la separación en sí, que parecía inevitable dadas las circunstancias, sino por el dolor que mi hijo ciertamente experimentó. Emiliano se encogió de hombros, un gesto que intentaba demostrar indiferencia, pero no conseguía esconder completamente la amargura. «Fue mejor así. Nuestro matrimonio, bueno, era más sobre apariencias que sobre amor. Creo que siempre lo supe, solo no quería admitirlo». Tomamos el café en un silencio cargado de palabras no dichas, emociones reprimidas, preguntas sin respuestas. Finalmente, puse mi taza sobre la mesa de centro y miré directamente a mi hijo. «Emiliano, vine hoy porque tengo algo importante que decirte. Para ofrecerte, en realidad». Él me miró con una mezcla de esperanza y recelo. «¿Qué?». «Una posición en la Fundación Segunda Primavera». Su expresión pasó de sorpresa a confusión. «¿Tu fundación? ¿Esa para mujeres mayores?». Asentí. «Necesitamos a alguien para coordinar la parte financiera. Alguien que entienda de inversiones, de gestión patrimonial. Alguien que pueda ayudar a nuestras asistidas a recuperar el control de sus bienes, a entender sus derechos, a protegerse de manipulaciones futuras». Él me miró, atónito. «¿Y tú crees que yo, después de todo lo que hice?». «Precisamente por todo lo que hiciste», respondí calmadamente. «¿Quién mejor para identificar esquemas de manipulación financiera que alguien que ya los ejecutó? ¿Quién mejor para enseñar a estas mujeres a protegerse que alguien que conoce todas las tácticas desde adentro?». Emiliano bajó los ojos, visiblemente emocionado. «No merezco esto, mamá. No merezco esta confianza». «Tal vez no», concordé, mi voz suave pero firme. «Pero merecer y necesitar son cosas diferentes. Tú necesitas un propósito, una oportunidad de reparar el mal que causaste.
y la fundación necesita a alguien con tus habilidades. Él permaneció en silencio por largos momentos, procesando mis palabras. Cuando finalmente alzó el rostro, había lágrimas en sus ojos, pero también algo que no veía hace mucho tiempo: determinación, claridad. ¿Cuándo comienzo? Me permití una pequeña sonrisa. El lunes a las 9. Ernesto te mostrará todo. Pero Emiliano, hice una pausa, asegurándome de que entendiera la seriedad de lo que vendría a continuación. Esta es tu última oportunidad. Un solo desvío, una sola mentira y será el fin, no solo del trabajo, sino de nuestra relación. Él asintió solemnemente. Entiendo. Y prometo, mamá, no voy a decepcionarte nuevamente. No respondí. Promesas habían sido hechas antes, palabras bonitas pronunciadas en momentos de arrepentimiento. Solo el tiempo mostraría si esta vez sería diferente. Antes de salir, entregué a Emiliano un pequeño sobre. ¿Qué es esto?, preguntó intrigado. Las escrituras de la casa en Baños, respondí. Están ahora en un fondo fiduciario administrado por la fundación. Ni yo ni tú podemos venderla o transferirla. Cuando yo parta, pasará para el uso de mujeres mayores que necesitan un refugio, un lugar de paz. Pero mientras estoy aquí, me gustaría que la visitaras los fines de semana. El lugar tiene muchos recuerdos buenos. Tal vez sea hora de crear nuevos. Emiliano sostuvo el sobre como si fuera algo precioso y frágil. Gracias, mamá. Por todo. Por la oportunidad, por el perdón. No es perdón todavía, hijo, corregí gentilmente. Es una posibilidad de recomenzar. El perdón, como la confianza, necesitará ser reconstruido con el tiempo. A la salida del edificio, Guillermo pasó el brazo alrededor de mis hombros, un gesto protector y afectuoso. ¿Estás bien?, reflexioné un momento antes de responder. Estoy. No sé si funcionará, si él realmente cambió, pero necesitaba dar esa oportunidad, no solo por él, sino por mí, para poder seguir adelante sin el peso del resentimiento. Mientras caminábamos hasta el coche, observé el cielo de Quito, sorprendentemente azul en aquella tarde de primavera. La ciudad continuaba caótica como siempre. Bocinas, prisa, el ritmo frenético que nunca disminuía. Pero dentro de mí había una nueva serenidad. Pensé en la fundación, en las mujeres que ya estábamos ayudando. Pensé en Teresa, la señora que conocí en la plaza, ahora una de las voluntarias más dedicadas. Pensé en Guillermo y en el nuevo capítulo que estábamos a punto de iniciar juntos. Pensé en Emiliano y en la oportunidad de reconstrucción que se abría, frágil pero posible. Y pensé en mí misma, ya no la mujer invisible, la viuda que aceptaba migajas de atención, la madre que se anulaba para no incomodar, sino Soledad Fuentes, 67 años, una mujer que finalmente había encontrado su voz, su propósito, su fuerza. Aquella noche en el rincón de los Andes, cuando vi a mi hijo riéndose de mí con su esposa y suegra, podría haber sido solo un episodio más de humillación silenciosa, una herida más para tragar en nombre del amor familiar. En vez de eso, se convirtió en el catalizador de una transformación que jamás imaginé posible. ¿Sabes?, le dije a Guillermo mientras él abría la puerta del coche para mí. Creo que deberíamos cenar allá nuevamente algún día. ¿Dónde?, preguntó confundido. En el rincón de los Andes, el restaurante donde todo comenzó. Me gustaría entrar allí no como una víctima, sino como una vencedora, para cerrar el ciclo. Guillermo sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos y calentaba mi corazón. Me parece una excelente idea. Podemos celebrar nuestro nuevo comienzo. Mientras el coche se deslizaba por las calles de Quito, hacia un futuro que yo misma había elegido, sentí una profunda gratitud por aquella noche de 6 meses atrás, por el dolor que se transformó en fuerza, por la humillación que se convirtió en propósito, por la traición que abrió camino para nuevas y verdaderas conexiones. Mi vida ha dado muchas vueltas. He conocido el amor profundo con Alberto, he experimentado la alegría de la maternidad con Emiliano, he sentido el dolor desgarrador de la pérdida y la traición. Pero quizás la lección más importante que he aprendido es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para encontrar tu voz, para imponer respeto. Hoy, mientras veo crecer la Fundación Segunda Primavera, mientras construyo una nueva relación con Guillermo, mientras intento reconstruir puentes con mi hijo, me doy cuenta de que la vida a los 67
no es el final de un camino, sino el comienzo de otro, un camino que escogí conscientemente, no uno que me fue impuesto. Y si tú que estás leyendo esto te sientes atrapado, invisible, manipulado o desvalorizado, quiero que sepas que siempre hay una salida, que tu voz importa, que mereces respeto, que nunca es tarde para decir basta y retomar el control de tu vida, porque la vida, descubrí a los 67 años, no termina cuando somos traicionados. En realidad, a veces, es exactamente cuando realmente comienza. Mi vida cambió completamente aquella noche en el Rincón de los Andes. ¿Quién diría que a los 67 años yo descubriría una fuerza que ni siquiera sabía que existía dentro de mí? Soy Soledad Fuentes, y esta historia que compartí con ustedes no es solo sobre una traición familiar o sobre recuperar el control financiero. Es sobre redescubrir el propio valor cuando el mundo parece determinado a hacernos olvidarlo. Aquel momento en que vi a mi hijo Emiliano, a mi nuera Lorena y a mi consuegra Pilar riéndose de mí en el restaurante fue el punto de quiebre. Como profesora jubilada, pasé la vida cuidando de otros. Como madre, puse a mi hijo siempre en primer lugar. Como viuda, intenté mantener viva la memoria y los valores que mi esposo Alberto y yo construimos juntos. Y como recompensa, fui tratada como un inconveniente, una vieja tonta que podía ser manipulada y descartada. Pero aquella noche cambió todo. En vez de bajar la cabeza y tragar una humillación más, decidí actuar. El plan que había trazado con Ernesto Duarte fue puesto en práctica y en cuestión de minutos, el castillo de naipes que mi hijo había construido con mi dinero se derrumbó. Cuentas bloqueadas, tarjetas canceladas, propiedades recuperadas. La expresión en sus rostros cuando percibieron lo que estaba sucediendo, confieso que sentí una satisfacción que nunca imaginé que sería capaz de sentir. No era venganza, era justicia, era el equilibrio siendo restaurado. Los meses que siguieron fueron de profunda transformación. Emiliano y Lorena tuvieron que mudarse a un apartamento modesto en Las Orquídeas, viviendo con una mensualidad que les garantizaba lo básico, pero no los lujos a los que estaban acostumbrados. El matrimonio de ellos no resistió la caída de estatus. Lorena volvió a la casa de su madre cuando percibió que la vida de esposa de un hombre rico había terminado. Mientras tanto, yo florecía. Con la ayuda de Ernesto, recuperé el control total de mi patrimonio. Conseguí recomprar la casa en Baños, aquel lugar especial donde Alberto y yo habíamos pasado tantos momentos felices. Y más importante, fundé la Fundación Segunda Primavera, una organización dedicada a ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero y emocional por parte de familiares. Y no estaba sola en esa jornada. Guillermo Linares, el gentil dueño de la librería que conocí por casualidad, se convirtió en mi compañero, mi confidente, mi amor de madurez. A los 67 y 71 años, descubrimos que nunca es tarde para recomenzar, para encontrar un nuevo camino cuando pensábamos que la carretera había terminado. Hasta mi relación con Emiliano tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo. Le ofrecí una posición en la fundación, no por sentimentalismo maternal, sino porque sus habilidades podrían ser útiles para ayudar a otras mujeres a protegerse del tipo de manipulación que él mismo había practicado. Una oportunidad de redención, no garantizada, pero posible. Lo que aprendí en esta jornada es que el respeto no se ruega, se impone, que el amor verdadero no disminuye, eleva, que nuestra voz importa sin importar la edad. Y principalmente, que nunca es tarde para cambiar el rumbo de la propia historia. Hoy, a mis 67 años, soy más feliz y realizada de lo que jamás fui. Divido mi tiempo entre el apartamento en la ciudad y la casa en Baños, entre el trabajo en la fundación y los momentos preciosos con Guillermo. Tengo un propósito que me motiva a levantarme todas las mañanas. Tengo una voz que ahora sé cómo usar. Y tengo la satisfacción de saber que mi historia está ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y tú, que me acompañaste hasta aquí, que sentiste conmigo el dolor de la traición y la alegría de la liberación, ¿qué vas a establecer con tu propia vida? ¿Qué límites necesitas establecer? ¿Qué voz necesitas recuperar? ¿Qué poder necesitas retomar? He pasado por mucho en la vida, mis queridos. Perdí a mi esposo después de 40 años juntos.
Fui traicionada por mi único hijo. Fui tratada como una carga, como alguien sin valor. Pero estoy aquí, más fuerte, más sabia, más determinada a vivir plenamente cada día que me queda. Si te identificaste con mi historia, si también has sido irrespetado, manipulado o subestimado por aquellos que deberían amarte, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante, quiero que sepas que puedes cambiar esa situación. Puedes redescubrir tu fuerza, tu voz, tu valor. Puedes transformar tu dolor en propósito como yo hice. No guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para recomenzar, para imponerse, para florecer. Comenta aquí abajo tu propia historia o cómo te sentiste viendo la mía. Tus comentarios son muy importantes para mí. Leo cada uno de ellos. Me emociono con cada palabra de apoyo. Me fortalezco sabiendo que mi experiencia está ayudando a otras personas. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te has sentido alguna vez como yo me sentí? ¿Has tenido que imponer respeto en alguna situación de tu vida? Cuéntame en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito al canal Abuela Recordó, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón rojo ahora mismo. Así no te pierdes ninguna de las historias de vida que comparto aquí. Historias reales, intensas, transformadoras. La próxima semana contaré cómo reencontré un amor de juventud después de los 70 años. Es otra historia que va a tocar tu corazón, te lo prometo. Y si este canal ha sido importante para ti, si estas historias te han ayudado de alguna forma, considera apoyar nuestro trabajo a través del botón Gracias. Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más videos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia. Con tu apoyo, podemos continuar compartiendo historias que inspiran, que emocionan, que transforman vidas. Hacer este video no fue fácil. Revivir estos momentos, exponer mis heridas, compartir mi jornada, todo esto exige valentía y vulnerabilidad. Pero vale la pena cuando recibo sus mensajes, cuando leo sus comentarios, cuando sé que mi historia está ayudando a otras personas a encontrar su propia fuerza. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación similar a la mía, por favor, comparte este video con esa persona. A veces todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo y han encontrado la salida. Y si tú mismo estás viviendo algo así, quiero que sepas que te entiendo, que tu dolor es válido y que tienes el derecho de exigir respeto. Recuerda siempre, la vida no termina cuando somos traicionados. A veces es exactamente cuando ella realmente comienza. El dolor puede convertirse en propósito. La traición puede transformarse en liberación. Y a cualquier edad, siempre podemos comenzar de nuevo. Me encantaría saber de dónde nos estás viendo. ¿De qué ciudad o país me estás acompañando? Déjamelo saber en los comentarios para sentirme más cerca de ti. Si te gustó esta historia, no olvides dar me gusta a este video y compartirlo en tus redes sociales. Cada vez que compartes uno de nuestros videos, estás ayudando a que estas historias de superación lleguen a más personas que quizás las necesiten escuchar. Y no te olvides de revisar nuestros otros videos. Tenemos historias de todo tipo. Amores reencontrados, pérdidas superadas, segundas oportunidades, lecciones de vida. Hay una historia esperándote que puede ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Tu apoyo a través del botón Gracias nos permite seguir produciendo contenido de calidad diariamente. Si nuestras historias te han tocado de alguna manera, considera hacer una pequeña contribución. Te lo agradecemos de corazón. Aquí es Soledad Fuentes, del canal Abuela Recordó, agradeciendo tu compañía y esperando reencontrarte en el próximo video. Un abrazo cariñoso a tu corazón.